Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 4 de julio de 2021 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, después de la que hicimos en directo la semana pasada a través de Twitter, que nos acompañó Pizarro, también nos acompañó Andrea, que andaba por ahí y lo vio, que estábamos en directo, que íbamos a entrar en directo, y se metió en la conversación, cosa que tanto Pizarro como yo agradecimos muchísimo. Por cierto, llevamos a Andrea al final del programa respondiendo a un contraescucha. Así que os doy el número de WhatsApp al que tenéis que enviar vuestras dudas, consultas, reflexiones y demás. Esto naturalmente no hace falta que lo diga, pero lo voy a decir. Sirve también para la contraportada, para el contraplano, para el contrasello, en fin, para todas las contras. Como ya he dicho en más de una ocasión, no voy a tener un número para un teléfono para cada uno de los programas porque tendría aquí casi un almacén. Bien, es el 690-827909. Las notas de voz, estos son notas de voz, obviamente, no hay un contestador al otro lado. Grabáis vuestra nota de voz con vuestro teléfono, los teléfonos graban muy bien, por cierto. Me lo enviáis a este número, al 690-827909, y si son del día, pues las procuro pasarlas en el día si me caben, y si son más de fondo, como las que tenemos hoy, pues las voy dejando y van saliendo pues cuando les llega su momento, les llega su hora. Hoy ha llegado la hora de unas cuantas. Bien, pues dicho esto, pasamos ya directos de cabeza a la contrarréplica. Vuelve hoy por todo lo alto un tema clásico de la contrarréplica, el del veganismo. Es algo que va y viene en este programa. Hay épocas en las que se habla de veganismo durante varias semanas seguidas y luego otras en las que desaparece por completo. Bien, hoy tenemos a dos contraescuchas que tratan este tema. Vamos a escucharlos seguidos porque a fin de cuentas hablan del mismo tema. No dicen exactamente lo mismo, evidentemente no han hablado antes ni se han puesto en contacto antes, entre otras cosas porque uno es español y el otro es argentino, así que tampoco han tenido ocasión de verse, vamos, digo yo. No creo que no se conocen. Uno se llama Javier y el otro Alberto, y los vamos a escuchar exactamente por ese orden. Primero Javier y luego Alberto. En general estoy de acuerdo con vos. Y lo que sí creo es que hay alimentos que no son fisiológicos. Hay alimentos que le restan más. También es cierto que no vamos a andar comiendo comida chatarra todos los días porque vamos a terminar rápidamente en el hospital. Pero si bien es un tema serio, también es un tema personal y es nada más que una dieta. Y cualquier dieta cuesta llevarla a cabo. O sea, cuesta, no creo que tiempo, demasiado tiempo, pero sí organización y disciplina. Después lo otro es que donde vivo hay un grupo de activistas vegetarianas que lo que hacen es montar un stand con un taller abierto de cocina y te convidan. Así que la gente se lleva, aunque sea la experiencia de haber probado algo nuevo, y te muestran las recetas y bueno, como que se desmistifica eso de que la comida sana no es rica. Y lo que pasa con la comida sana es que lo que pasa es que no es adictiva, no es adictiva como una comida chatarra, pero bueno, eso es otra cosa. Después, ¿qué más decir? Hay alimentos que yo creo que no son, en realidad no lo son, no son fisiológicos, no son... A ver, por ejemplo la leche, te doy un ejemplo, que es para que venga un gaucho enojado. La leche no, nosotros nos pasa el periodo de lactancia y seguimos tomando leche porque es una cuestión cultural. Y toda esa cuestión, el calcio, qué sé yo, bueno, sí, será una publicidad encubierta para que consumamos esto porque hay una industria láctea, pero fuera de eso no hay demasiadas cosas reales. Digamos, tomás de otra especie, tiene más nutrientes de lo que necesitas, estaría no siendo demasiado adecuado. Ahora, yo esto no se lo digo a mi hermana, por ejemplo, que tiene hijos. Es como cosa mía, listo, termina ahí. Y lo otro es que, no sé, ponele que yo quiera tomar una bebida a base de frutos secos todos los días y si lo tengo que comprar a la vuelta de mi casa en la arboristería y me va a salir muy cara. Por suerte tengo un árbol de nogal, un nogal en casa, así que puedo fabricármela, pero es importante que también sea asequible. Así que bueno, solamente eso. Decir antes de nada que soy omnívoro. No disfruto ni con el maltrato animal ni con similares y tampoco me gusta la zoofilia. Bueno, me pareció curiosa una cosa que dijiste, que más bien me pareció incoherente. Decir que estás a favor del sacrificio de cerdos para comer
algo que tú y yo reconocemos que es algo, la comida cárnica es algo completamente suplementario, pero que de otro modo, pero que también estás en contra del maltrato a los cerdos. ¿Por qué estás en contra del maltrato a los cerdos y no a los toros? Por ejemplo, ¿por qué si tengo yo mi animal no puedo hacer con él lo que quiera? ¿Por qué solamente si es un tipo de animal? Ya que vivimos en una sociedad en teoría plural, si es tradición de una cultura hacer peleas de gallos, como es tradición en algunos lugares, ¿por qué no vamos a permitir las peleas de gallos? O cortarle las orejas a los perros. ¿Por qué luego en cambio permitimos el toreo? Que eso no acaba con el desangramiento del animal. Que no digo que sea malo, ¿eh? Simplemente no me gusta. Tampoco quiero prohibir el toreo, ni nada. Simplemente quiero o legalizarlo todo o prohibirlo todo, porque me parece una incoherencia. Decir también esto a los que no me parece coherente defender el toreo sin estar a favor de la legalización de todo el maltrato animal. Aquellos que quieran prohibir el maltrato animal, decir que a mí tampoco me agrada. Veo a un animal sufriendo y no me gusta. Del mismo modo que veo a dos homosexuales dándose por detrás y no me gusta. Tan simple como no mirar. Nada. Simplemente que me resuelvas esta duda. ¿Por qué podemos hacerlo con un toro pero no con un cerdo? ¿Por qué el animal no es una propiedad? ¿Acaso goza el animal de algún tipo de derecho? ¿Por qué tú, que te defines como liberal, hay que reglamentar más las normas respecto a los animales? ¿Por qué hay que hacer normas respecto a lo que puedes hacer con un animal? Mientras que no te pongas a colgar el vídeo del cerdo muriendo en YouTube sin restricción de edad o que tengas un animal con una enfermedad que pueda contagiar a personas u otros animales. No veo la necesidad de ninguna ley que regule a los animales. Fuera de eso. Nada. Un saludo y animarte a continuar con el programa. Bien, vayamos por partes, empecemos por Javier. Javier nos ha enviado una nota de voz bastante larga y muy generosa en todo. Vamos, para comentarla me haría falta casi el programa entero y evidentemente pues no me lo puedo permitir, ni se lo pueden permitir el resto de contraescuchas que están esperando para que pase su nota de voz. Así que vamos a empezar con él, con un tema concreto que es el que aborda en un momento de su nota de voz, que es de la comida o los alimentos necesarios y los que no son necesarios. A ver, todos los alimentos son necesarios en la dieta. Todos, sin excepción, partiendo del hecho de que los seres humanos pues no comemos plástico, madera, metal y cosas por el estilo, es decir, la alimentación propiamente humana. Todos son necesarios, nos hacen falta, vamos. La cuestión es el equilibrio en esos alimentos. Tan necesario es el azúcar como la fibra. Que dicen, no hay que comer azúcar. Sí, algo de azúcar necesitamos, por supuesto, pero debemos comer más fibra que azúcar, bastante más fibra que azúcar. Lo digo porque es que hay gente persuadida, pero profundamente persuadida, de que comer carne es malo, de que no, nuestro cuerpo no solo no la necesita, sino que además es perjudicial para nuestro organismo. No lo es, necesitamos comer carne, caray. Necesitamos consumir productos de origen animal, como la propia carne, los huevos, la leche, en fin, lo que nos viene directos de los animales. Nuestro cuerpo lo necesita porque es que llevamos cientos de miles de años consumiéndolos. Otra cosa distinta, y ahí entraríamos ya en el ser humano civilizado, es que por razones gastronómicas, es decir, que vayamos a un restaurante vegano, solo hagamos comida vegana en casa, o porque nos gusta, en una palabra, o por razones morales, que no queramos evitar el sufrimiento animal o que se sacrifiquen animales, pues decidamos no consumirlos. Pues esto es una decisión racional tomada por nosotros y muy premeditada. Tendremos entonces el problema del que ya se ha hablado aquí en otras ocasiones en la contrarréplica. Un problema importante, que no es ninguna tontería. Los productos cárnicos incorporan una vitamina esencial llamada B12, que es, y cuando digo esencial es que es esencial, es fundamental para la formación de la sangre, entre otras cosas, entre otras muchas cosas. Así que los veganos estrictos, los que no comen ningún producto de origen animal, pues ya sabéis que hay distintos tipos de veganos, los hay que comen huevos, por ejemplo, que beben leche o toman yogures, qué sé yo. Estos tienen que procurarse esa vitamina, la B12, por
por otras vías, generalmente a través de píldoras que venden en los herbolarios y en supermercados, creo yo también. A ver, son perfectamente dueños de su cuerpo siempre y cuando sean mayores de edad y tomen esa decisión sin que no haya sido viciada la decisión, que no estén caray influenciados de manera maligna por otras personas. Si es una decisión libre y voluntaria, pues me parece muy bien. Cada uno decide lo que come y lo que no. Yo no censuro a los veganos, vamos, ni me río de ellos ni nada por el estilo. Es como si se riesen de mi manera de comer, que tampoco es que sea muy exquisita, ¿qué queréis que os diga? Me parece muy bien que cada uno escoja su propia dieta en función de sus gustos. Si está a gusto con ella, con eso me basta. Con lo que no estoy de acuerdo es con que se quiere imponer tal o cual dieta. Caben las recomendaciones, evidentemente, mejor si comes frutas y hortalizas, mejor si... no sé, si controlas la ingesta de grasas saturadas, mejor si bebes mucha agua en lugar de andar con las Coca-Colas y los refrescos. En fin, los consejos siempre son buenos, ¿no? Sobre todo si vienen de gente que sabe de lo que habla, pero la imposición nunca lo es. Al menos entre mayores de edad estoy hablando. Aquí estamos hablando de un debate de mayores de 18 años. Puedes y debes evitar que tu hijo de 8 años pase el día comiendo caramelos, que probablemente ese sea su deseo, y chocolatinas, y bebiendo Coca-Cola. Pero no puedes hacer eso con un hombre de 38 años. No puedes ni tampoco debes hacerlo. A los 38 años, y quien dice 38 dice 28 o 21. Ya es mayorcito y además las consecuencias de una dieta desequilibrada, en la que se coma muchas grasas saturadas, demasiado azúcar, no se beba agua, etcétera, pues están a la vista esas consecuencias. Las carencias o los excesos nutricionales dejan un rastro indeleble y además inocultable en nuestro aspecto físico. Luego, respecto a lo que comenta Alberto, de que estoy a favor, según él, no sé exactamente cuándo yo he dicho eso, pero bueno, de que estoy a favor del sacrificio de cerdos, pero no de que se sacrifiquen otros animales. No, a ver, yo no es que esté a favor o en contra del sacrificio de cerdos. Es que si queremos comer jamón, por ejemplo, pues hay que sacrificar el cerdo antes. Y yo quiero seguir comiendo jamón. Luego no me queda más remedio que estar a favor de que se sacrifiquen los cerdos. Esto es extensible a otras especies, como los pollos, las terneras o los conejos. A ver, no es que disfrute viendo cómo se sacrifican. Probablemente, además, ya los habituales sabéis lo urbanita que soy. Si viese en directo el sacrificio de un cerdo, me causaría mucha impresión, porque además el cerdo, por lo visto, chilla mientras se le sacrifica. Pero vamos, que no disfruto viendo esas cosas. De hecho, yo no creo que pudiese hacerlo, porque no sé ni cómo se sacrifica un animal. Pero vamos, con la tecnología disponible que tenemos en estos momentos, el día 4 de julio de 2021, no tenemos otro modo de acceder a la carne de cerdo, a la carne vaca o al jamón serrano que tanto me gusta a mí. Luego ya en la segunda parte de la llamada, la de Alberto, en cuanto a los derechos de los animales, a ver, no es que tengan o no tengan, tienen los derechos que les hemos concedido. Y no hay mucho más que hablar. En el reino animal el concepto de derecho no existe. Eso es una creación humana. El lobo que se come un corzo no se plantea en momento alguno que el corzo tenga algún derecho, bueno, que tenga derecho a la vida, para empezar. El lobo tiene hambre, le acecha, le da caza, si tiene suerte, y se lo come. No hay más. Se lo come crudo, además. Esto lo podemos ver en los documentales de estos que ponen por televisión, ¿no? Del Serengeti, o de las serranías béticas, como un animal se come a otro, ¿no? Y se lo devora tal cual. Nosotros, en cambio, sí contemplamos la idea de derechos. En el caso de los seres humanos, en todos los ordenamientos legales del mundo se reconoce el derecho a la vida. En algunos, en pocos, se reconoce también la capacidad del Estado de arrebatar la vida en caso de delitos muy graves. Pero insisto, son la minoría. Vamos, y en circunstancias muy excepcionales. Si no, todos reconocen el derecho a la vida y se castiga con dureza a quien asesina a un semejante. Insisto, en todos los ordenamientos legales del mundo, En algunos lugares con mayor ejemplaridad y en otros con menos, pero en todos el asesinato es delito en todo el mundo. Los animales de granja, por ejemplo, no tienen derecho a la vida. La fauna salvaje depende. Si está en peligro de extinción, sí que lo tiene. En España no puedes, por ejemplo, cazar águilas imperiales. Y si te ve la Guardia Civil pegándole un tiro a un águila imperial, pues ve preparándote porque vas a tener un proceso bastante largo. Y lo mismo, terminas pagando una multa seguro, pero igual terminas hasta en la cárcel. Tampoco se pueden cazar linces. ¿Por qué? Pues porque son escasos, nada más. Y le hemos concedido a esas especies ese derecho. Son unas cuantas especies las que están en vías de extinción. En otras especies, pues depende de la época del año.
Durante la veda, pues los cazadores la conocen bien, no puedes cazar ciervos en los bosques, aunque esté cuajado el bosque de ciervos hasta que no termina la veda. El día que termina, pues se llenan los montes de cazadores. Bueno, los montes y los ríos de pescadores, que a veces se nos olvidan los peces, que también son animales. Ya se puede salir a pescar truchas, ¿no? O salmones en el norte de España. ¿Por qué? Pues porque se está prohibido con la idea de que los cazadores o los pescadores no esquilmen las especies, nada más, y terminen por desaparecer. Esta medida de las vedas es muy antigua, es una manera de permitir que la propia especie se reproduzca. Para los animales de granja, que no viven en estado salvaje, sino en granjas creadas por los seres humanos, criados muchos de ellos, no todos, pero una buena parte de los animales de granja están criados para alimentarnos a nosotros. Hay algunos que son puro bien intermedio, ¿no? Para parir otros animales de granja. Para ellos no contemplamos el derecho a la vida, pero sí otro tipo de derechos como la atención sanitaria, por ejemplo, el que tengan veterinarios o cierto bienestar en el transporte. De ahí viene toda la legislación del bienestar animal. De modo que, a ver, Alberto, sí que tienen derechos. Tienen los derechos que les hemos concedido, y me parece bien que así sea. El debate es si conceder a todos el derecho a la vida. Ese es el debate que ponen encima de la mesa muchísimos veganos. Es decir, que no puedas matar a una oveja o a un conejo, como no puedes matar a un lince, vamos. El debate tiene implicaciones muy profundas, porque, claro, después de 10 milenios, ojo, tened en cuenta que el último milenio, desde el año 1000 a nuestro tiempo, pues fijaos todas las cosas que han pasado. Estábamos en lo más profundo de la Edad Media, hace solo 1000 años, pues hay que echar 10 milenios hacia atrás, de ganadería estoy hablando, desde que se empezaron a domesticar los primeros animales, las cabras, por ejemplo, hemos transformado el paisaje del planeta. Nuestros hábitos alimenticios también han cambiado mucho desde entonces y hemos hecho que ciertas especies prosperen muy por encima de lo que sus ecosistemas originarios les hubiesen permitido, que es el caso del cerdo. Mira, en el mundo hay unos 700 millones de cerdos ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque son una reserva de proteínas, no porque en estado salvaje no habría 700 millones de cerdos, te lo garantizo. Vamos, que existen para ser sacrificados. En su tiempo de vida lo que hay es una normativa que cambia según el país para, y esto abridme comillas, por favor, para humanizar su existencia. Es decir, que no puedas apalear a los animales, que los tengas que transportar con una serie de garantías, etcétera. Nada más. ¿Qué me parece eso? Pues también me parece bien. Me parece bien que en ciertos aspectos a los animales de granja les demos un trato lo más humano. Si le diésemos un trato animal nos los comeríamos crudos y con vida. Eso es el trato que le dispensa a un cerdo si lo agarra, qué sé yo, un carnívoro. Si se lo dejamos a un tigre, por ejemplo, se lo comería, le estaría latiendo el corazón y le estaría dando ya el tigre las dentelladas. Que les demos un trato propio de nosotros, es decir, propio de los seres humanos. Vamos ahora con Víctor, que está en China y que nos habla de notarios y de cadena de bloques. Sí, ya sé que parece ambas cosas que no tienen mucho que ver, pero tienen muchísimo que ver, al menos en los últimos años. Aquí te dejo una noticia que me parece muy interesante. Georgia va a ser el primer país del mundo en eliminar a los notarios, porque a partir de ahora todo se hará con la tecnología blockchain. Y nada, amenaza un poco todos lo que se llaman los trabajos de intermediario, ¿no? Los que dan fe de los títulos y demás. Y parece ser que en el futuro estos trabajos pueden estar obsoletos con la tecnología blockchain. Y nada, me ha parecido muy interesante. Un saludo. Esta historia de los notarios en Georgia no el estado de Estados Unidos, sino el país que está en el Cáucaso, al otro lado del Mar Negro, es una historia muy interesante y la verdad es que ha pasado desapercibida en los grandes medios. Georgia ha sido el primer país del mundo en crear un registro de la propiedad mediante cadena de bloques, mediante blockchain. El proyecto lo hicieron público hace ya tiempo, lo hicieron público en 2019, después de que el gobierno georgiano detectase que había un problema bastante gordo de fraudes con la propiedad, porque quedaban en una especie de limbo legal la titularidad de muchas propiedades, sobre todo de empresas soviéticas que habían desaparecido tras la desintegración de la URSS. Diréis, bueno, pero eso fue hace mucho tiempo, ¿sí? Hace ya casi 30 años. Hace 30 años. Bien, pues desde entonces, desde que cayó la Unión Soviética
en Georgia se destruyeron un montón de registros y empezó a proliferar la corrupción. Bueno, que se llegaron a dar situaciones en las que pues uno estaba en su casa tranquilamente y aparecía un tipo que decía que su casa era suya, porque el registro lo había falsificado o simplemente había un doble registro, vamos, que esa casa tenía 2 dueños. Sí que el gobierno georgiano, después de darle muchas vueltas, terminó resolviendo el problema, informatizando y centralizando su registro de la propiedad, pero sin validar los títulos de propiedad con la firma de un profesional, es decir, de un notario, sino mediante blockchain. Bien, el blockchain, del que se habla mucho en la contracrónica en los últimos años, la cadena de bloques, es una base de datos, una especie de libro de cuentas gigantesco, en el que los registros están cifrados. Y además de eso están enlazados entre sí para proteger la seguridad y la privacidad de todo tipo de transacciones. El Bitcoin, su base es la cadena de bloques. Y así se eliminan intermediarios, como bien ha comentado Víctor. Bien, hoy es prácticamente imposible en Georgia que un banco acepte un título de propiedad o que alguien compre una vivienda sin que haya hecho estos trámites por cadena de bloques. Se trata, por lo tanto, de un sistema cuya información se puede verificar en tiempo real y que además no puede ser alterado, ni por funcionarios corruptos, ni tampoco puede ser destruido físicamente o puedes duplicar un título de propiedad. En apenas unos años ya hay un montón, millones de propiedades en Georgia que se han incluido dentro de esta cadena de bloques. Esto viene a demostrar que esta tecnología no solo sirve para crear Bitcoin, sino para muchísimas cosas más, también para esto de los registros. Bien, la pregunta es si el caso georgiano es aplicable al resto de Europa, más concretamente a España. Bien, yo lo veo complicado, porque aquí no hay problemas con los títulos de propiedad como con los que tenían los georgianos hace unos años. Y luego los registros ya están completamente digitalizados. Luego hay otro elemento importante que no se suele tener en cuenta. En España un notario no es lo mismo que un notario en el Reino Unido, por ejemplo. Los sistemas notariales en el Reino Unido o en Estados Unidos son simples validadores de firmas. Ya está. No son funcionarios públicos y no tienen delegada la dación de fe por el Estado. También en muchos países de América. En Guatemala, por ejemplo, todos los abogados son notarios, pueden ejercer de tal. Cuando uno se gradúa como abogado, se gradúa también como notario. Bien, en España, como bien sabéis, no es así, que llegar a ser notario es bastante complicado, requiere una oposición muy larga, muy incierta, pues no sabes si vas a conseguir sacar la plaza. Aquí son funcionarios públicos que lo único que no los paga directamente el Estado, viven de las comisiones de sus actos, ¿no? de su actividad como tipos que dan fe pública. Bueno, pero no solo dan fe pública, dan fe pública y luego otra cosa importante, los notarios en España, los notarios de España e Italia también funcionan igual, es que observan que el contrato que tienen delante y que leen se ajuste a derecho. Bien, esto último se puede dar fe pública a través de cadena de bloques, pero observar que el contrato se ajuste a derecho, no, esto no puede hacerse, así que aquí no se podría terminar de aplicar. Bien, vamos ahora con Inma, que nos habla del aborto. Yo estoy bastante harta de oír a líderes políticos, concretamente se lo escuché a Pablo Casado, decir que el debate del aborto es un debate que ya ha terminado hace años. No es verdad. E incluso para las personas que están a favor, es como decir que el debate sobre la violencia de género terminó ya hace años. No es verdad. Basta con salir a la calle y verlo. Y aunque el debate del aborto se hubiera zanjado, que no creo que sea así, pero supongamos, se hubiera zanjado cuando se aprobó la ley de plazos, ha resurgido y es evidente. Porque hay muchísimas personas que ya lo reflejan en las urnas o no, están en contra del aborto o desde luego de esta ley del aborto. Por reconocer supuestos derechos, por así decirlo, o reconocer ciertas libertades, no hay que seguir encadenados a ellas de por vida, porque las legislaciones, las leyes se hacen para la generación que ha votado en el momento. Las futuras o incluso la misma generación unos años después no tiene que ser una completa esclava de sus decisiones y siempre cabe cambio. No podemos tener esta concepción tan rígida del ordenamiento ni de la sociedad ni de la política. Es decir, aquí podemos avanzar, retroceder y hacer con nuestro ordenamiento jurídico lo que nos dé la gana, siempre que sea lo que quiera el elector, por supuesto. No podemos esclavizarnos así a leyes que ya existen. Y me parece mal, como católica y como persona conservadora que se opone al aborto, que se nos desprecie así,
a la gente que estamos en contra y que somos muchos. No seremos la mayoría de la población española, pero existimos. Y que no se nos tache de carcas de gente que ya no tiene nada de aportar o de gente que se ha quedado en 1975, porque no es verdad. Y es un debate que a mí me parece que va a seguir existiendo siempre, la verdad. Entonces, que no se nos desprecie, que se nos diga, pues mira, la sociedad española no quiere esto, pero ¿que ha terminado el debate? De eso nada. El debate sobre el aborto en España se produjo en los años 80, cuando yo era niño, lo recuerdo perfectamente. Que no se hablaba de otra cosa. En mi casa, y creo que en las casas de todos los niños de la época estaban en televisión, había debates, en fin, fue uno de los grandes debates. Al igual que el del divorcio no me acuerdo, porque me pilló siendo muy pequeño, el debate del aborto me acuerdo a la perfección. Se aprobó hace ya 36 años, en el año 1985, y desde entonces no se ha vuelto a producir un debate nacional a gran escala. Ha habido pequeños debates, puntuales, pero no a gran escala como aquel de los años 80. Siempre ha existido en España una parte de la sociedad que ha rechazado de plano el aborto, pero esa parte, si miramos los sondeos realizados a lo largo de los últimos 40 años, ha sido decreciente, esa es la realidad. Mira, te he ido a buscar el último sondeo que ha hecho Ipsos, es del año 2020, respecto a este tema del aborto. Lo ha hecho en varios países del mundo. Bien, en España el 88% de los consultados están a favor del aborto. El 58% del total a favor de que la mujer decida abortar cuando ella crea conveniente. El 24% a favor de que sea legal si se dan ciertas circunstancias, como malformación del feto o que la madre haya sido objeto de una violación, y el 6% a favor del aborto si hay riesgo para la madre, es decir, si la madre puede morir en el parto, por ejemplo. Solo el 2% de los consultados se oponen a cualquier tipo de aborto. Solo el 2% en España. Como ves, hay una mayoría abrumadora a favor del aborto. Habría, por lo tanto, debate no tanto de sí o no, sino de qué aborto. Si más o menos casos, los plazos, etcétera. Ten en cuenta que, aun con todas, ten en cuenta que casi el 60% de los españoles, 6 de cada 10 personas con las que te cruzas por la calle, están a favor de que se pueda abortar en cualquier circunstancia. Es decir, también es una mayoría, no abrumadora en este caso, pero sí desde luego una mayoría sólida. En eso, según veo en este estudio de Ipsos, en este sondeo, macrosondeo, España está a la cabeza del mundo, solo superada por los siguientes países. Son tan pocos que te los puedo decir todos: Suecia, Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica y Canadá. El resto de países del mundo, sondeados por Ipsos, están por debajo. A ver, esto, Inma, nos puede gustar más o menos, pero es lo que hay, y nos ayuda a explicar por qué no hay debate en torno al aborto. Bien, vamos ahora con Maribel, que pregunta por el anarcocapitalismo. Buenos días, Fernando. Acabo de escuchar en tu contrarréplica a un oyente que te preguntaba si en alguna ocasión se había aplicado y de manera práctica el anarcocapitalismo. Le daba vueltas y se me ocurría que quizá algo que se podía aproximar sería el lejano oeste. ¿Tú qué opinas? Pues, Maribel, opino con todo el cariño del mundo que has visto demasiadas películas. En el lejano oeste el Estado estaba presente, de una manera no tan visible como en Nueva York o como en Boston, porque aquellos eran pioneros que se encontraban fundando pueblos y ciudades, pero vamos, había jueces y había policía y había cárceles, ¿eh? Esto también se puede ver perfectamente, eran simples calabozos la mayor parte de las veces, pero bueno, que el Estado estaba allí. Caray, en las películas del oeste, la figura del sheriff es fundamental, clave. Una película del oeste sin sheriff ni es película del oeste ni es nada. En muchas también aparece el alcalde o el gobernador del territorio. El Congreso creaba territorios para ir poblándolos y luego ya ir asentando poco a poco hay una administración local. Cuando todo estaba más o menos listo, esos territorios se incorporaban como estados. Vamos a poner por un par de casos. El territorio de Colorado, por ejemplo, en el medio, en mitad del oeste. Este creció al calor de la fiebre del oro de 1860. Llegaron muchos colonos desde el este, muchos europeos que viajaban hasta Nueva York o hasta Boston y de ahí ya corrían directos a por el oro al pie de las rocosas, se fueron asentando allí. Colorado está en buena parte del estado, está en las rocosas y otra buena parte de la ladera este de las montañas rocosas. Bueno, fue entonces cuando fundaron Denver, que es la capital del Colorado y una de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Denver tiene ese nombre porque era como se llamaba el gobernador de Kansas, un tal James Denver.
En aquel momento el territorio de Colorado dependía de Kansas, luego ya se separaría para conformar un estado propio, que se incorporó formalmente a la Unión en el año 1876, es decir, mucho después de la guerra civil. Vamos ahora con el otro caso, el de Arizona. Te digo el de Arizona, he tomado el de Arizona porque es que es un estado muy de películas del oeste, caray. Ahí es donde tuvo lugar el tiroteo de OK Corral. Está inmortalizado en varias películas. Bien, Arizona se conformó como territorio en el año 1863, sobre terrenos tomados a México, en la paz de Guadalupe Hidalgo, unos años antes. Se envió un gobernador, se envió al Congreso, un gobernador del territorio, y empezaron a traer colonos a ciudades nuevas, fundadas entonces como Tucson o como Phoenix. Vamos, que la presencia del Estado era real, estaba ahí, aunque evidentemente pues era más suave que en la costa este porque la población era escasa. Se aplicaban las leyes del territorio, que eran una versión simplificada de las propias leyes de los Estados Unidos. Vamos, que no había ningún tipo de anarcocapitalismo en el lejano oeste, simplemente una sociedad occidental en formación. Algo similar, salvando las distancias obviamente, a lo que había ocurrido en la península ibérica durante la Reconquista. Vamos ahora con Juan, que pregunta algo que yo me he preguntado también en alguna ocasión. Pregunta por la eficacia de las vacunas contra la COVID. Hola, Fernando. Quería consultaros a ti y a Andrea una duda que me llevo haciendo desde que se empezó a hablar de la inmunidad de grupo y del objetivo de vacunación del 70% de la población. Mi duda se basa en que tengo entendido, y puedo estar equivocado, que las vacunas no tienen una eficacia del 100%, ni para inmunizarnos frente al contagio, ni para evitar o reducir los síntomas en caso de desarrollar la enfermedad. Entonces, si vacunamos al 70% de la población y de esa parte solo se inmunizan una parte de ellos, pongamos el 80% como elemento, solo tendremos inmunizados a menos del 60%, por lo que entiendo que si queremos alcanzar la inmunidad de grupo tendremos que vacunar a bastantes más. No sé, ¿nos están tomando el pelo desde el gobierno con todo esto o es que algo se me escapa? Bueno, Fernando, muchas gracias por tu programa y por aclararme la duda. Pues es una muy buena pregunta, Juan, que he pasado a Andrea, naturalmente, para que la responda con el rigor que le caracteriza. Y ya de paso, pues que me responda a mí también, porque esa misma pregunta, como he dicho antes, me la he hecho yo. Así que se la he pasado a Andrea y ya he recibido su contestación. Estimado Juan, tu duda está en efecto cargada de buenas razones. Antes de responder por entero al último punto que comentas, permíteme aclarar lo que significa que la eficacia de una vacuna sea del, pongamos, 90%. Cuando en un ensayo clínico se evalúa, entre otras cosas, la efectividad de una vacuna, se utiliza un grupo vacunado y un grupo placebo. Un 90% de eficacia significaría, por tanto, que la proporción de infectados en el grupo que ha recibido la vacuna es de un décimo de la proporción de los infectados en el grupo placebo. Ese número solo responde a la respuesta de si hubo infección o no, y no de si aquella fue más o menos grave. Al margen del número en sí, sabemos que las vacunas que tenemos disponibles, y me refiero especialmente a Moderna, Pfizer y AstraZeneca, son extraordinarias a la hora de proteger de los casos graves o que requieren hospitalización, escenarios frente a los que conceden prácticamente protección completa. Ahora bien, esa efectividad es una foto fija realizada con la información disponible de las variantes circulantes en el momento del ensayo clínico. Y aquí el problema. Desde la contra, hemos comentado en varias ocasiones que insistir en exceso en el concepto de inmunidad de grupo no tiene demasiado sentido y puede incluso llevar a la decepción de más de uno y a más de un gobierno. La inmunidad inducida por las vacunas mantiene el tipo frente a las variantes que conocemos y se resiente un poco con la Delta si solo se recibe una dosis, pero nada garantiza que dentro de unos años no tengamos que recibir o bien una dosis de recuerdo o bien de ampliación. Acabando con el punto que tú planteas, efectivamente, cifrar en el 70% cabal, y ni uno más, la bahía de la seguridad inquebrantable no tiene mucho sentido, pues ni todas las variantes son iguales, ni lo serán, ni la vacuna provee de una protección del 100%. Casi ninguna lo hace, de hecho, estas son excelentes vacunas. Ni todos los vacunados responden igual, ni presentan el mismo riesgo de contracción de enfermedad grave. El 70% es una bahía muy razonable, pero no debería convertirse en una coartada para la publicidad gubernamental. Pues muchísimas gracias a ti, Juan, naturalmente, por haber hecho la pregunta y haberla formulado de esa manera tan sencilla. Y, por supuesto, a Andrea, que creo a mí, desde luego, me ha sacado de dudas. Espero que a ti, Juan, también. Y a todos los que os hayáis hecho la misma pregunta en los últimos meses. Bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos la contracrónica de hoy, la contrarréplica de hoy domingo. Y os invito a que regreséis por aquí mañana.